En la primera parte de esta cuestión, habíamos visto cómo existe una continuidad entre la posición feminista hacia el matrimonio, antes y después de la aparición del concepto del patriarcado. Habíamos visto también que el patriarcado, en la teoría feminista, no es más que el sistema de monogamia estable, que en las sociedades avanzadas se ha institucionalizado con el matrimonio. De ello, por tanto, podemos concluir que el feminismo no rechaza el matrimonio por haber descubierto que este era el origen del patriarcado, sino que esa motivación ya era anterior. Es decir, el concepto del patriarcado es una excusa, un discurso legitimador que se construye a posteriori para darle una justificación ideológica a la tendencia cultural que se había iniciado con la píldora anticonceptiva. Esto nos había llevado a afirmar que, si bien la causa proximal del feminismo es la lucha contra el patriarcado, su causa distal está en la promoción de los intereses femeninos en el contexto biológico de la competición intersexual, y a eso le dedicaremos este video. En términos antropológicos, la primera parte había abarcado el enfoque emic, y esta parte abarcará el etic. De manera similar a cómo los antropólogos pueden rastrear elementos ideológicos hacia unas causas materiales que difieren de la interpretación de los implicados acerca de las causas de sus acciones, creo que nosotros también podemos encontrar una explicación materialista al origen de la monogamia sin recurrir a conceptos basados en la ideología feminista, y para ello, lo primero que debemos tener en cuenta es que la selección sexual la llevan a cabo fundamentalmente las mujeres. Originalmente, mi respuesta a la cuestión del patriarcado iba a estar estructurada en dos partes, pero la conclusión se apoyaba en la presuposición de que hombres y mujeres tienen comportamientos sexuales diferentes, y al parecer, eso es algo que también debo demostrar. Con esto quiero decir que los hombres, como grupo, son los iniciadores primarios de las relaciones, y las mujeres las selectoras. Este punto es importante, porque a menudo escucho a mis amigas decir que las mujeres tienen igual de difícil que los hombres ligar, o que no existen diferencias en la selectividad o la iniciativa de uno y el otro sexo, y esto es absolutamente falso. Ya habíamos visto en vídeos anteriores el motivo de que las hembras sean quienes seleccionan a los machos en la naturaleza, pero me gustaría señalar estudios que demuestran que esto sigue siendo así en la sociedad humana específicamente, sin pretender ser exhaustiva y sin perjuicio de un futuro vídeo en que se explore este asunto en profundidad. Sabemos, al observar la literatura científica, que las mujeres son el factor limitante de la sexualidad, y que el filtro aplicado por los hombres hacia ellas es mucho menos estricto que a la inversa. Sabemos también, que la ley de la oferta y la demanda le confiere una ventaja a las mujeres en este ámbito, y que ellas reciben más ofertas románticas y sexuales que ellos. De hecho, el hombre promedio no recibe ningún avance sexual por parte de las mujeres, mientras que éstas disfrutan de una media de 4 oportunidades al año, aun siendo ellas completamente pasivas. Este desequilibrio se refleja también en la cantidad de mensajes que cada uno de los sexos recibe semanalmente, con los hombres más cotizados apenas superando a las mujeres menos cotizadas en atención recibida, y una inmensa mayoría de varones que son prácticamente invisibles. Todo esto, finalmente, se manifiesta a nivel general en una amplia diferencia en el número de parejas potenciales que hombres y mujeres pueden atraer, lo que genera un bucle de retroalimentación que fuerza a los hombres a adoptar un rol de seducción indiscriminada, y a las mujeres uno de selección estricta. Sabemos que la manera en que esto repercute en el mercado sexual es confiriéndole un mayor valor sexual a las mujeres, hasta el punto en que 4 de cada 5 hombres son calificados por las mujeres como por debajo de la media en términos de atractivo sexual, mientras que lo inverso no ocurre. Que la falta de atractivo acarrea una penalización para los hombres en el mercado sexual, pero no para las mujeres. Que la mayoría de solteros involuntarios son hombres, mientras que la soltería femenina es típicamente voluntaria o transitoria. Y que el objetivo principal de los hombres es encontrar a una pareja con unas características similares a las suyas, pero que las mujeres solo aceptan a sus mejores candidatos. Sabemos que todas estas tendencias son biológicas, ya que no se reducen con el aumento del nivel económico, sino que se incrementan, y por tanto no son fruto de la necesidad. Tampoco proceden de imposiciones sexistas, ya que, nuevamente, las diferencias son más pronunciadas cuanto más igualitaria es la sociedad. Ni son un producto de la presión social, puesto que lo mismo sucede con la liberalización sexual. Y finalmente, no corresponden a la calidad de las parejas potenciales disponibles, ya que la selección femenina sigue siempre una distribución de Pareto con respecto a los candidatos, incluso en contextos en que las ratios sexuales son radicalmente alteradas. Todo esto resulta inexplicable desde el punto de vista de la teoría feminista, pero encaja perfectamente con las predicciones de nuestra teoría acerca de la intersección entre los círculos de posibilidad rojo y azul, y los datos son extrapolables a la población general, ya que los estudios revelan que las características de los sujetos de estudio no difieren de esta. También podemos encontrar estas mismas tendencias en las especies animales, demostrando continuidad evolutiva, e incluso el mismo patrón aparece en sociedades primitivas de cazadores-recolectores, indicando que no se trata de un factor dependiente de la cultura. Por otra parte, podemos descartar el papel de la casualidad estadística, o que nos encontremos en una época anómala, puesto que sabemos por los estudios genéticos que la presión de la selección sexual ha sido mayor para con los hombres de manera constante a lo largo de toda nuestra historia evolutiva.
Podría seguir, puesto que la evidencia científica es abrumadora, pero no creo que haga falta. A la vista de los datos, haría falta ser muy necio o tener la cabeza muy comida por el feminismo para seguir proponiendo que no hay diferencias en el comportamiento reproductivo de hombres y mujeres. Creo que está cristalinamente claro que la mayoría de los hombres están en desventaja con respecto a las mujeres en el mercado sexual, y que son estas quienes fundamentalmente seleccionan a sus parejas, y no a la inversa. Let's imagine that I am king of the universe, and I will give you your magic wish. How many sex partners would you like to have over the next month, over the next 10 years, or in your lifetime? Just get a number in mind. How many would you like to have in your lifetime? Okay, do you have the numbers in mind? Okay, well, here's what we found. Ideal number of sex partners, women said on average they would like to have 7/10 of a sex partner over the next month, gradually escalating to a full sex partner at 6 months and leveling off at about 4 to 5 in the lifespan. Men thought 2 in the next month would be about right, 8 in the next couple years, and 18 in the lifespan. This was after eliminating 3 men in our sample who said they would like 1,000. As we'll see, this desire for sexual variety on men's part is one of the key sources of conflict between the sexes. Por todo lo visto en este y otros vídeos, podemos decir que la tendencia es la de la maximización de la calidad de sus parejas en la mujer media, y la maximización de la cantidad en el hombre promedio. Esto significará que, al tender a escoger a los más aptos sistemáticamente, un pequeño grupo de hombres acaparará casi todo el interés femenino, y al ser ellos más propensos a maximizar su número de parejas, eso implicará que ese selecto grupo de hombres acaparará una mayoría de las mujeres, a expensas de los hombres menos exitosos, en aquellos contextos en que el mercado sexual no esté fuertemente regulado, y esto es exactamente lo que habíamos visto en las gráficas anteriores. Esto significa que, al contrario de lo que planteaban las feministas, las jerarquías humanas con respecto al ámbito sexual se organizan en 3 categorías: hombres alfa, mujeres, y hombres beta. Y a su vez, cada uno de estos grupos tendrá su propia estrategia reproductiva, y es precisamente de ahí de donde surge la competencia intersexual. Un mercado sexual liberalizado favorecerá a los hombres alfa y a las mujeres, en tanto que ellas podrán dar rienda suelta a sus deseos sexuales, y ellos dispondrán de un gran número de mujeres con las que tener sexo. En cambio, un mercado sexual regulado, es decir, uno basado en la promoción de la monogamia, favorecerá al grueso de los hombres, ya que les asegurará una pareja estable a cada uno, saltándose la necesidad de competir entre sí, y permitiendo el acceso regular a las relaciones a todos los varones de bajo nivel, que en caso contrario, quedarían directamente excluidos. Todo esto, evidentemente, comprometiendo los intereses de las mujeres, que ya no podrán escoger libremente a uno o varios de los hombres más populares, ya que se verán forzadas a conformarse con una única pareja adecuada a sus capacidades. En otras palabras, la liberalización del mercado sexual tiene exactamente los mismos efectos sobre el capital sexual que la liberalización del mercado económico tiene sobre el capital financiero. Esto es, su acumulación progresiva en un pequeño grupo de personas especialmente dotadas para su adquisición, ya sea por sus habilidades personales o por otros motivos. La única diferencia está en que, al contrario que la economía, el sexo sí que es un juego de suma cero. Es decir, que no importa cuánto avance la tecnología, la cantidad de sexo disponible se mantendrá relativamente constante, o lo que es lo mismo, que jamás se podrá crear más sexo de la nada para satisfacer a los menos afortunados. There's a chart I saw recently that I can't get out of my head. A Harvard business professor and economist asked more than 5,000 Americans how they thought wealth was distributed in the United States. This is what they said they thought it was. Dividing the country into 5 rough groups of the top, bottom, and middle 3 20% groups, they asked people how they thought the wealth in this country was divided. Then he asked them what they thought was the ideal distribution. And 92%, that's at least 9 out of 10 of them, said it should be more like this. In other words, more equitable than they think it is. Now that fact is telling, admittedly, the notion that most Americans know that the system is already skewed unfairly. But what's most interesting to me is the reality compared to our perception. The ideal is as far removed from our perception of reality as the actual distribution is from what we think exists in this country. So ignore the ideal for a moment. Here's what we think it is again. And here is the actual distribution. Shockingly skewed. Here's that ideal we asked everyone about. Something like this curve. This isn't too bad. We've got some incentive, as the wealthiest folks are now about 10 to 20 times better off
than the poorest Americans. But hey, even the poor folks aren't actually poor, since the poverty line has stayed almost entirely off the chart. But let's move on. This is what people think America's wealth distribution actually looks like. Not as equitable, clearly, but for me, even this still looks pretty great. Yes, the poorest 20 to 30% are starting to suffer quite a lot compared to the ideal, and the middle class is certainly struggling more than they were, while the rich and wealthy are making roughly 100 times that of the poorest Americans, and about 10 times that of the still healthy middle class. Sadly, this isn't even close to the reality. Here is the actual distribution of wealth in America. The poorest Americans don't even register. They're down to pocket change, and the middle class is barely distinguishable from the poor. In fact, even the rich between the top 10 and 20 percentile are worse off. Only the top 10% are better off. And how much better off? So much better off that the top 2 to 5% are actually off the chart at this scale. And the top 1%, this guy, well, his stack of money stretches 10 times higher than we can show. Here's his stack of cash, restacked, all by itself. This is one of the things that you'll find if you look at creative production in any domain, it doesn't matter, artistic domain, food production, novels written, novels sold, money generated, number of companies generated, number of goals scored in hockey, etc. Number of paintings painted, number of compositions written, anything like that, where the fundamental underlying measure is human productivity, what you find is that a very tiny percentage of people produce almost all the output. It's called a Pareto distribution, P-A-R-E-T-O. It's a square root law, so here's the law fundamentally. If you look at the number of people who are in a given domain, who are producing in a given domain, the square root of the people produce half the product. But what you have to understand is that that law governs the distribution of creative production across all creative domains, right? It's something like a natural law. So it's a deeply built feature of systems of creative production, and no one really knows what to do about it, because of course the danger is that all the resources get funneled to a tiny minority of people at the top, and a huge section of the population stacks up at zero. But to blame that on the oppressive nature of a given system is to radically underestimate the complexity of the problem. No one actually knows how to effectively shovel resources from the minority that controls almost everything to the majority that has almost nothing in any consistent way, because as you shovel money down, it tends to move right back up, and it's a big problem. Por este motivo, puesto que el sexo tiende a acumularse en los percentiles más altos, la vieja promesa feminista de que la liberación sexual supondría más y mejor sexo para todos, ha terminado por demostrarse falsa. Al contrario de lo que afirman las feministas, ni la atracción es enteramente subjetiva, ni mujeres y hombres juegan en igualdad de condiciones, ni los emparejamientos libres se distribuyen homogéneamente entre toda la población. Esto no significa que las mujeres sean malvadas, ni que nadie deba renunciar a tener preferencias. Creo que este tipo de cuestiones están más allá del bien y del mal. Tampoco significa que yo no desee lo mejor para mí misma también, o que haya algo de malo en esto. Esa no es la cuestión. La cuestión es que la injusticia puede ser una propiedad emergente de las preferencias agregadas que, consideradas individualmente, no pueden ser calificadas de inmorales. Estaríamos hablando de un escenario similar al de la tragedia de los comunes, para aquellos interesados en la literatura acerca de la intersección entre libertad y responsabilidad. Sabiendo esto, ya estamos preparados para concluir en el próximo vídeo cómo es que en una especie biológicamente polígama se terminó imponiendo la monogamia cultural. Y la respuesta, de manera poco sorprendente, nada tiene que ver con la opresión de las mujeres.